Bien, dicho esto, Ariel, conclusión, razonemos. Se habla de que los alimentos de la canasta básica, Ariel, han aumentado este último año en un 60%. Para que se entienda, recuerden que hoy se habla que la inflación anualizada del año 2016 no baja del 45%. Ahora, dentro de ese número, que ya cuando desarrollemos el episodio 3 y expliquemos la inflación, eso incluye muchas cosas. Incluye la salud, la educación, el esparcimiento, los alquileres, etcétera, etcétera. El combo, la canasta que todo el mundo consume, da que la inflación del año, la luz que pagás, los tarifazos y demás, en la canasta de todo lo que supuestamente una familia tipo consume, da que la inflación es el 45%. Ahora, los alimentos solos incrementaron en el 2016 no menos de un 60%. ¿Me entendés? ¿Se entiende? Por ende, lo que yo decía recién, acá se impactó muy fuerte al bolsillo de los que menos tienen. ¿Por qué? Porque destinan gran parte de su ingreso en consumir bienes de primera necesidad. Y esos bienes aumentaron casi un 60% en el año. Te lo hago diferente. La inflación para la mayoría de los argentinos, clase media para arriba, es del 45% anual. Para la gente pobre es del 60% anual. ¿Me seguís? Un impacto directo a su bolsillo. Más grande del que uno piensa, eso es lo que te quiero dar a entender. Todo el mundo tiene, este año la inflación fue del 45%, una locura. Los salarios aumentaron en promedio un 25, un 30, depende en dónde vos trabajes. Si en un banco o no te aumentaron nada o te despidieron, en el peor de los casos. Se habla que en promedio toda la población perdió un 12% en este año 2016 de poder adquisitivo. Ahora mi razonamiento es, paren, el pobre perdió mucho más que eso. Porque la inflación del pobre es del 60, no es del 45. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien. Dicho esto, sigamos. Ahora, a todo esto que le dije, Ariel, únicamente en lo que respecta a la mega devaluación, a la suba abrupta del tipo de cambio, con sus implicancias, su shock inflacionario, razonen todo lo que le dije, agregándole ahora la eliminación de las retenciones a las exportaciones. ¿Sí? Agreguémosle el plus. Todo esto que le dije yo recién es por el impacto de haber subido el tipo de cambio en un 60% de un día para el otro. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Si a eso le agregamos que eliminamos las retenciones a la exportación, vamos a poner ejemplo el trigo. El productor de trigo, de un día para el otro, su producción pasó a valer un 60% más por efecto mega devaluación, elevación brusca de un día para el otro del tipo de cambio. ¿Me seguí, Ariel? Y espero que todos me estén siguiendo. A eso agreguémosle que el trigo tenía una retención del 22%. ¿Sí? Se le eliminó. O sea que esa retención que se le dejó de cobrar al productor de trigo, ahora pasó a ser mayor precio para el productor de trigo también. Para que me entiendan, vamos a dar un ejemplito. O ayúdame, Ariel, a continuarlo, a seguirlo. Expliquémosle a nuestros amigos. Supongamos que la tonelada de trigo, yo lo estuve buscando ahí en la época fin de 2015, valía $145. ¿Sí? Un productor de trigo exportaba trigo en diciembre de 2015, antes de la devaluación, valía $145 la tonelada, el tipo de cambio oficial en ese momento, pongámosle 9,50, ¿sí? El productor de trigo tenía 145 por 9,50, obtenía 1.377 pesos por una tonelada de trigo. A eso se le restaba la retención, el 22%. Si le resto el 22%, los 1.377, quiere decir que el productor de trigo obtenía 1.074 pesos por su exportación de trigo. ¿Sí? O sea, de 9,50 que valía el dólar, le resto el 22%, quiere decir que el productor de trigo cobraba $7,41 por tonelada de trigo. ¿Me seguí hasta ahí? Espero que me estén siguiendo. Después de las políticas implementadas por nuestro actual gobierno de realizar la mega devaluación, suba abrupta del tipo de cambio y de eliminar las retenciones, la tonelada de trigo vendida por este productor pasó a valer, supongamos, 15,20, que es el promedio que tenía, que llegó el tipo de cambio en ese momento. Sin retenciones, ¿cuánto obtuvo el productor de trigo? 2.204. Contra 1.074 de antes. Si lo analizamos en dólares, antes valía 9,50 el tipo oficial, menos la retención, $7,41. ¿Hoy qué obtiene? 15 dólares, porque no hay más retenciones. Se subió el tipo de cambio y no se le resta nada. ¿Qué incremento tiene el productor de trigo en este ejemplo que estoy dando?
un 105%. Quiere decir que de un día para el otro, con la implementación de estas dos medidas de política económica, en el ejemplo que estamos dando, un productor de trigo se le incrementó su precio, igual, su rentabilidad, en un 105% de un día para el otro. ¿Estamos, Ariel? Estamos ahí. ¿Qué dijimos? ¿El trigo para qué sirve? ¿Dónde consumimos trigos todos los argentinos? Todo lo que es la harina, Harinas, pan, pastas, galletas, qué sé yo. Lo que se le ocurre que tenga harina. Pascualina cuando hacen una tarta. Pegan todo cuando comen una pizza. Si ustedes se ponen a pensar qué tiene harina de trigo de lo que comen, y se van a asombrar. Casi todo. ¿Sí? Supongamos que el panadero, te estoy hablando yo, ¿se acuerda que cuando hicimos ¿te acordás cuando hicimos el tarifazo del gas? Dimos como ejemplo el famoso panadero. sí, Que hablábamos que el gas tenía un importante impacto dentro de su estructura de costo y que sin duda con los tarifazos del gas tenía un impacto inflacionario bien directa porque le subía, más allá de que todos pagamos el gas más caro, también le subían el gas al panadero, que el panadero tenía que incrementar su estructura de costo y trasladar la suba del gas al precio. Bueno, sigamos con el ejemplo del panadero. El panadero ahora, imagínense que el trigo le cuesta, el exportador de trigo, ¿qué hace? Dice, no papá, ahora me tenés que pagar un 100% más el valor del trigo. Si vos no me lo pagás, ¿yo qué hago? Lo exporto. Entonces el panadero recibe el trigo, la harina, para producir pan, un 100% más cara. ¿Se entiende? Es fácil. El productor de trigo le dice, yo te vendo trigo para que vos hagas harina, la harina pasa a valer un 100% más, de un día para el otro. No hay tutía, inevitable. No hay vuelta, inevitable. ¿El panadero qué hace? Dice, bueno señores, mi harina, que es mi principal insumo, supongamos que la harina, para redondear y hacerla fácil, represente el 50% de la estructura de costo de producir pan. Materia prima, harina. Capaz que sea más. Pero hagamos ahora para hacerla fácil. Si no hay harina, no hay pan. Así que... Bueno, entonces, seguime el razonamiento. Si el trigo, si la harina incrementó un 100%, fruto de estas dos políticas de medida económica, y la harina representa el 50% de la estructura de costo del pan, quiere decir que el pan aumenta en un 50%. Más claro, señores, no sé qué hace falta. No hace falta ser economista, Ariel. No hace falta ser erudito ni estudioso en nada. Es tan simple así como se los digo yo. ¿Por qué se creen que los alimentos de la canasta básica subieron un 60% de un plumazo? Por esto que le estoy dando, en el ejemplo que le estoy diciendo. Sigamos razonando. ¿El panadero qué hace? Sube el pan, por lo menos para todos nosotros, en un 50%. ¿Por qué se dice que estas dos políticas económicas realizan una distribución regresiva del ingreso, una gran transferencia de recursos desde los que menos tienen a los que más tienen? Razonémoslo. El pobre, ese que gasta todo su sueldo en comprar leche, algo de carne y pan, cuando va y paga el pan un 50% más todos nosotros que consumimos harina en cualquier lado que nos subió un 50%, ¿quién se lleva esa plata, Ariel? El pobre no. No, ¿quién se lleva la plata? No me estás siguiendo. El pobre paga el 50% más del pan. Esa plata que pone el pobre, que ponemos todos nosotros cuando pagamos cualquier producto que tenga harina dentro, los ravioles, los fideos, las pascualinas que le dije, pagamos más. ¿A dónde va a parar esa plata que ponemos todos nosotros? ¿Al bolsillo de quién? Del exportador. Del exportador. Es así de fácil. Porque el exportador obtuvo una rentabilidad adicional a la que ya tenía de un 100% de un día para el otro. ¿Sí? La plata que todos nosotros gastamos de más por la suba del precio de la harina cuando compramos cualquier cosa que tenga harina va a parar directamente al bolsillo del exportador. ¿Me entendés? ¿Se entiende? No es tan difícil. Es una gran transferencia de recursos de la población entera de la Argentina, pobres, ricos, todos, obviamente con una mayor incidencia en los pobres, lo vuelvo a recalcar. Todo ese dinero, imagínense lo monstruoso que es toda esa plata, va a parar al productor de trigo que tiene la posibilidad de exportar. Y te sigo agregando el análisis. En el medio, el Estado, acuérdense que las retenciones a las exportaciones tenían dos objetivos primordiales. Uno que era justamente que no ocurra esto, desenganchar el precio internacional del interno para que no tenga un efecto inflacionario. Y lo segundo, que era un gravamen que cobraba el Estado. Era plata que el Estado se quedaba para poder distribuirla o hacer obra pública o darle un subsidio para el gas, en el ejemplo que se le ocurre. Era guita que ingresaba al Estado.
O sea que después de todo lo que les dije, esta gran transferencia de recursos que hacemos todos nosotros al productor de trigo, también está el efecto de que el Estado deja de recaudar las retenciones a la exportación. ¿Me entendés, Ariel? Sí. ¿Me seguís? ¿Vos, Talibán, me estás entendiendo? Levanta el pulgar, gracias a Dios. Sí, es un doble impacto. Ya de por sí es catastrófico el impacto inflacionario que tienen estas dos medidas y esta gran transferencia de recursos de todos nosotros hacia los grupos concentrados, como decíamos, esas principales empresas que manejan las exportaciones de nuestro país. Y en el ejemplo que les di, de los grandes pools de siempre, los grandes terratenientes que participan en gran medida de las exportaciones de nuestro país. No son las economías regionales las que se beneficiaron con esto, ¿sí? Y encima desfinanciaron al Estado.